Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Continuando con nuestra serie sobre la carta a los Efesios, Poder para los Redimidos, la reflexión de hoy se titula La armadura de Dios. Está basada en el pasaje de Efesios 6 del 11 al 20. El versículo para hoy es el versículo 11. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos enfrascados en una lucha a muerte. El enemigo quiere destruirnos y por eso Pablo nos da dos recomendaciones importantísimas si queremos salir victoriosos en esta lucha, si queremos mantenernos firmes. Dijimos en la reflexión anterior, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pasaje de hoy nos dice simplemente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Cada día el apóstol observaba cómo el guardia que lo custodiaba se ponía su armadura para cumplir con su trabajo de soldado. Es de ver cómo este soldado cada día seguía el mismo procedimiento que él nos instruye de cómo también nosotros debemos de ponernos a diario toda la armadura de Dios, este equipo de defensa y ataque para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir los ataques del enemigo y al final mantenernos firmes y victoriosos. Ya Cristo venció a Satanás, por lo tanto nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios para que por medio de la fe en Cristo Jesús podamos estar firmes cada día. Lo primero que nos dice Pablo es que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad. Nosotros debemos de llenarnos de la verdad, ya que la verdad es la fuerza integral del cristiano victorioso. Una persona íntegra puede enfrentar al enemigo sin temor y ser más que victoriosa en Cristo Jesús. La segunda es la coraza de justicia. Esta es parte de la armadura que cubría al soldado desde el cuello hasta la cintura por delante y por detrás. Esto simboliza la justicia del cristiano en Cristo Jesús. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. El acusador ya no puede acusarnos porque Cristo es nuestra justicia y ahora caminamos en rectitud. Luego nos dice el apóstol, calzados con el Evangelio de la paz. Es a través del Evangelio que la paz de Dios ha venido a nuestras vidas, y porque ahora tenemos paz con Dios, podemos tener paz con los demás, y así vencer al enemigo. Debemos nosotros de ser los portavoces de ese Evangelio de paz a las demás personas. El escudo de la fe. El escudo más común que el soldado romano usaba era uno grande, lo protegía de las lanzas, flechas comunes y flechas o dardos de fuego. Eran hechos de tal manera que al unirse varios soldados formaban una muralla que no permitía que nada penetrase. Así debe de ser la fe nuestra, que construye una muralla alrededor de nosotros. El apóstol no solo se refiere a la fe salvadora, sino más bien a la fe sustentadora que cada día debemos de fortalecer para pagar los ataques del maligno. El yelmo o casco de la salvación. El enemigo quiere atacar nuestras mentes, porque sabe que si controla nuestros pensamientos, muy pronto va a controlar también nuestro corazón. Pablo nos exhorta en Filipenses 4 a que dejemos que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente nos dice Pablo la espada del Espíritu. La palabra de Dios es el arma de ataque que Dios nos ha provisto para enfrentar al enemigo. En Hebreos 4:12 nos dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más interno de la persona, y es la palabra de Dios nuestra fortaleza para vencer al enemigo en cualquier ataque que se nos presente. Y para concluir, nos dice Pablo, debemos completar la armadura de Dios con la oración.
La oración es la energía que le permite al soldado cristiano ponerse la armadura de Dios y usar la espada del Espíritu. El poder cultivar una relación íntima con Dios nos permite conocer su voluntad y recibir su poder para enfrentar al enemigo y vencerlo. Nos dice pues que debemos de orar en todo tiempo, orar sin cesar, orando con toda oración y súplica, no solo pidiéndole a Dios, sino que también intercediendo por los demás y sobre todo alabándole, es decir, agradeciéndole por quién es Él y todo lo que ha hecho, hace por todo lo que hará por nosotros. Orando en el Espíritu, es decir, que permitamos que sea el Espíritu de Dios quien dirija nuestra forma y manera de orar. Orando y velando, es decir, orando con los ojos abiertos. Velando significa mantenerse alerta. No solo basta orar, sino que debemos de estar alerta a las acechanzas del enemigo, que aún mientras estamos orando, trata de atacarnos, porque el enemigo sabe que en la oración está el poder del cristiano. Perseverar orando, dice Pablo, no dejar que nada nos desanime o nos distraiga y dejemos de orar. Aun cuando la respuesta tarde en llegar, debemos de continuar perseverando en la oración. Y al final dice, orando por todos los santos. Es nuestro deber el orar los unos por los otros. No dejemos de orar los unos por los otros. En cierta manera, toda la armadura de Dios es un retrato de Jesucristo. Cristo es la verdad, nos dice Juan. Jesús es nuestra justicia, nos dice Corintios. Jesús es nuestra paz, está en Efesios. Su fidelidad hace posible nuestra fe, dice Gálatas. Jesús es nuestra salvación, nos dice Lucas. Jesús es la palabra de Dios, nos dice Juan. Así que cuando confiamos en Cristo, recibimos su armadura. Así que vistámonos de Cristo para que podamos estar firmes. Comencemos desde hoy a buscar seriamente el rostro de Dios. Hagamos de la oración y la meditación de la palabra de Dios los elementos indispensables de nuestra vida. Estamos enfrascados en una lucha a muerte, no contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes espirituales, contra señores de las tinieblas, y solamente habitando en la presencia de Dios podremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios le bendiga.